Bienvenida a ProGanadería, un gusto recibirte aquí en el canal de la producción. Buenos días, Casiusca, buen día a la audiencia, a la teleaudiencia y muchas gracias por la invitación y por el interés hacia la ganadería racional. Bueno, hablamos de un tema más que importante, un tema que sin dudas está en auge, se utiliza a nivel nacional, pero queremos que vos, que sos el que sabe de esto, nos cuente qué tan utilizado es actualmente el pastoreo racional en la ganadería paraguaya, teniendo en cuenta que existen también otros mecanismos u otros métodos también para la producción de ganado. Cada día se está produciendo más en este sistema, la gente tiene cada vez más interés y por supuesto también los medios ayudan a que el conocimiento se difunda. Y esto depende un poco también, la incorporación depende un poco del interés, muchas veces de la necesidad de los productores y sobre todo, como tengo yo entendido, que es proteger el bien más preciado que tiene cada productor, que es su suelo y sus pasturas. ¿Por qué? Porque los animales son prácticamente inquilinos del campo, entonces con una buena gestión del suelo y del pasto uno puede obtener grandes resultados duplicando la carga, cuadruplicando o quintuplicando la producción por hectárea año. Cuando hablamos, Gustavo, de pastoreo racional, ¿qué es lo que racionalizamos nosotros? ¿Qué es lo que el productor tiene que tener en cuenta para arrancar primeramente? Cualquiera puede hacer pastoreo racional, cualquiera puede implementar este mecanismo en su establecimiento, o qué requisitos hay que tener en cuenta como para decir, bueno, está ok, podemos hacerlo acá. Yo tengo proyectos desarrollados en fincas de 4 hectáreas como de miles de hectáreas. Y lo único que hace falta es planificación de acuerdo a las condiciones del propietario, porque aquí no es pedir una receta y que el propietario aplique eso, porque es un proceso de aprendizaje. Es más bien un sistema en el cual uno va adaptando el sistema que tienen sus bases, tienen sus fundamentos, que fue creado por André Voisin en los años 50, y eso se aplica en bovinos, se aplica en bubalinos, en equinos, en cerdos, en ovinos, en todas las especies gallináceas también, o sea, en todas las especies que consumen gramíneas. Hablamos de un sistema interesante. ¿Qué tanto ha avanzado en el país esto, Gustavo? Me contaba justamente que, bueno, que ya viene hace varios años la existencia de este sistema, pero según tu conocimiento y según lo que has visto también con tu trabajo, ¿cómo ha evolucionado y la aceptación también que tiene dentro de la ganadería, dentro de los productores, que de repente están acostumbrados también a una forma tradicional de producir en sus establecimientos? Bueno, en los años 80 el pionero de pastoreo racional, don Guillermo León, fue el que instauró o empezó con la producción y difundió también el pastoreo racional, a quien lo conocí y le tengo mucho aprecio. En ese tiempo el pastoreo racional fue siendo conocido y fue siendo implementado y con, digamos, con mucha reticencia justamente por los modelos tradicionales. Hoy en día los medios de comunicación hacen que se difunda desde productores que están en Argentina, Brasil, Estados Unidos, África, Sudáfrica, Australia, en todos lados uno puede acceder a esa información y hoy mucha gente joven sobre todo es la que ve con mucho interés porque está, digamos, los medios digitales más familiarizados, digamos, y mucho también tiene que ver el tema de la expansión, creo yo, agrícola, que fuerza, digamos, en forma positiva también a que los productores seamos eficientes en la producción. Gustavo, ¿con qué cantidad de potreros nosotros podemos considerar que podemos hacer pastoreo racional o que se considera justamente que está apto o es realmente pastoreo racional? Yo leía el otro día una información que si tenemos menos de 10, por ejemplo, estamos hablando de sobrepastoreo. ¿Esto es así? ¿Es un mito? ¿Es una verdad? Danos más detalles. Si uno se va a regir, digamos, por los principios del pastoreo racional, uno debería hacer hacer la cantidad de potreros suficiente como para pasar la peor época del año, que sería el otoño-invierno. Entonces, yo calculo más o menos una cantidad de entre 80 90 potreros
en la región oriental y más de 100, 120 en el Chaco, e inclusive más si es que nos vamos más al oeste, ¿verdad? Hacia el lado de Bolivia. ¿Para qué? Para proteger nuestro suelo, nuestros pastos y nuestra producción. Uno puede tener menos cantidad de potreros y manejarse con potreros móviles, como se dice, con piolines eléctricos, y eso ya depende de cada situación, como te dije, cada productor, las condiciones y los factores que inciden a que eso se lleve adelante. Lo fundamental es respetar los principios del pastoreo racional, que son el descanso, la ocupación, que son los fundamentales. Después también está la ayuda a los animales más necesitados, y después está el principio de los rendimientos digamos estables, que es para que los animales tengan producciones estables, no deberían estar más de 3 días en un potrero. ¿Cuáles son los elementos necesarios, Gustavo, para poder arrancar con lo que es el pastoreo racional? Esos elementos claves, además de los animales, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener justamente para poder empezar? Primero, entusiasmo. Primero, ganas. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual el productor va viendo el campo de una manera distinta. Antes veía los animales solamente y ahora empieza a mirar el suelo, el pasto, y por ende el beneficio ya pasa a los animales. Se requiere una inversión, es interesante, es importante eso, en alambrados, en aguadas, pero eso en una producción medianamente llevada adelante, un proyecto medianamente llevado adelante, en un año uno recupera, en los kilos producidos, recupera esa inversión. Al hablar también de pasto principalmente, ¿cuál es la medida adecuada o hay un promedio de medida también adecuada del pasto como para que podamos nosotros introducir los animales ahí en ese lugar y que puedan hacer también su trabajo? Ese es un gran tema y mucha discusión, porque hay muchas personas que tienen sus principios o sus ideas en cuanto a eso. Yo personalmente visualizo que nosotros estamos trabajando con un ente biológico. Ente biológico que es el pasto, el suelo también lo es, y los animales. ¿Cuál es la base de la alimentación de los animales? Es el pasto, son las gramíneas. Tenemos naturales, que son rastreras, tenemos naturales que son erectomatosas, y toda una gama de pasturas implantadas mejoradas. Cada especie, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la época del año, de acuerdo al tipo de suelo, a la estacionalidad del año, tiene un desarrollo determinado. Y uno lo que tiene que respetar el estado fisiológico, no la altura, no los días de descanso, es el estado fisiológico del pasto. Como cualquier agricultor, un agricultor cosecha su grano cuando la humedad es la adecuada. Y lo mismo nosotros como ganaderos tenemos que tener esa visión de hacer la cosecha, que es con los animales, en el tiempo oportuno. Hay veces que cuando viene la explosión de primavera-verano no podemos comer todo, ¿verdad? Entonces hay otros mecanismos para aprovechar eso. Pero en normas generales es respetar el estado fisiológico de un pasto, porque un pasto por una seca o algo así puede tener no la altura ideal que queremos, pero ya está semillando. Eso quiere decir que ya se pasó. Ya que estamos hablando de tiempos, Gustavo, ¿cuál sería el tiempo biológico también para realizar justamente el pastoreo? El tiempo biológico en cuanto a los pastos, nosotros tenemos experiencia en el Chaco. A los 20 días un gato pañi está ya semillando, ya se pasó. Ese mismo pasto, ese mismo gato en el Chaco, tenemos 6, 7, 8 meses de seca, y lo que hay no es tanto la altura del pasto que tenemos que utilizar, sino racionalizar el pasto, el heno en pie que tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos crecimiento, no tenemos agua, no tenemos luz suficiente y, por supuesto, la temperatura, ¿verdad? Esto también influiría también para la elección del potrero, ver cuál es el que se recupera mejor, para poder volver a hacer también nuevamente esa rotación de los animales. Eso es fundamental. Ahí la importancia también de tener los potreros, ¿verdad?, bien diagramados, de tal forma a que escogemos, o no es que escogemos, podemos identificar, digamos, los potreros que tienen mayor producción y que tienen menor producción, y en base a eso también dejar los animales. ¿Para qué? Para que puedan nutrirse con la ración diaria
y poder pasar al siguiente potrero. Hay veces que sobra tanto pasto, hay tanto pasto que podemos dejar un poco más tiempo. Hay veces que la oferta forrajera no es la suficiente y hay que retirar antes los animales. Y eso nos da el día a día del acompañamiento del productor con el pastor. Es un sistema muy dinámico y muy lógico, sobre todo. Gustavo, antes de ir a la pausa, me gustaría preguntarte por la división de potreros. ¿Cómo se realiza justamente esta elección para poder dividirlos también, la cantidad que finalmente va a terminar teniendo el productor dentro de su establecimiento? ¿Cuáles son esos puntos o ítems también a tener en cuenta? Lo fundamental es tener una suficiente cantidad de potreros y anchos, como yo le suelo decir a los productores. ¿Por qué? Porque los callejones no son desperdicio, son utilizados también con los animales y eso nos permite tener una flexibilidad dentro del campo porque ningún campo es homogéneo, ningún campo es una pista como una pista de aviación, entonces de repente nos podemos encontrar con zonas bajas que cuando llueve mucho no podemos utilizar, entonces tenemos corredores o callejones alternativos que nos permiten llevarle al animal al agua y volver a llevarlo al potrero.